La Universidad de la República y el Ministerio del Interior inauguraron ayer un nuevo centro universitario, el cuarto que existe en todos los centros penitenciarios. Este está ubicado en la unidad 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, conocida como Penal de Libertad. Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, que cita hoy La Diaria, en 2023 hubo 166 personas privadas de libertad que cursaron asignaturas universitarias en contexto de encierro. Eso significó un crecimiento significativo en comparación con lo que había ocurrido, por ejemplo, en 2020, cuando hubo 95 inscriptos. En función de las tendencias, manifestaron que se espera que en este 2024 el crecimiento sea todavía mayor. Fue a las 15 cuando tuvo lugar el acto formal de presentación del espacio educativo ubicado en la cárcel de Libertad. Contó con la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, la prorectora de enseñanza de la Universidad de la República, Estela Castillo, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Pablo Martínez, y el equipo del programa de respaldo al aprendizaje. Hablaron varias de las autoridades, también lo hicieron 2 privados de libertad, se cortó cinta y también se entregaron diplomas en forma de reconocimiento. Justamente la tapa de La Diaria hoy tiene como foto principal a uno de los estudiantes, Facundo Escoto, mostrando sus apuntes ayer en el Penal de Libertad. Es una buena noticia, ¿no? Vamos a profundizar en ella. Estamos para eso en línea con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Petit, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina, buen día, Emiliano, y la audiencia, un saludo, un gusto estar con ustedes. Para entender bien, a ver, ¿en qué consiste este centro universitario en el Penal de Libertad? ¿Qué tipo de cursos y qué tipo de formación concretamente brinda y qué tan abarcativo es? Bueno, hace ya algunos años empezaron a aparecer personas privadas de libertad que estaban cursando estudios universitarios. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. Cuando se hizo la ley de humanización penitenciaria y luego el mecanismo de redención de pena, ni siquiera se había pensado en cómo redimían los estudiantes universitarios, ni siquiera se concebía la idea allá en el 2006-2007 de que hubiera personas privadas de libertad estudiando en la universidad. Parte de los cambios que ocurren sociales y también de la perspectiva de derechos humanos, que por suerte el país, más allá de los problemas y los enormes problemas pendientes que tiene el sistema penitenciario, tiene una perspectiva de derechos humanos iniciada en 2010 con la reforma penitenciaria y continuada con el plan de dignidad penitenciaria, pese a todas las materias pendientes que aún tenemos. En este caso, un lugar cargado de simbolismo, el Penal de Libertad, ese edificio que vemos desde la ruta, construido como inicialmente en los años 60 como centro modelo, que luego derivó en el oprobioso Penal de Libertad de la época de dictadura, luego abierto sin ganas por el primer gobierno democrático, cuando fue el motín en Punta Carretas, que destruyó esa cárcel y obligó a inventar un lugar y se reabrió el penal. Es el símbolo, ese edificio es el símbolo de lo que no puede ser, de lo que no se puede evitar para convivir y para tener rehabilitación. Y aquí lo que se hizo fue, se adecuó un espacio, lo que eran unos contenedores que se usaban como un lugar de seguridad para personas con mucha conflictividad hacia afuera. Se transformó, los propios internos trabajaron y elaboraron allí un salón grande de reuniones, 2 aulas, un espacio muy luminoso, y dieron un puntapié muy importante, un paso muy importante al camino que todos imaginamos, un camino donde la educación, la rehabilitación, la convivencia y el respeto a los derechos, que quiere decir también cumplir las obligaciones, ¿no? Eso que tiene la convivencia. Este paso fue realmente sí una muy buena noticia, un lugar para que los estudiantes puedan estudiar adecuadamente, donde puedan, porque eso ocurre mucho en la cárcel, la gente se impulsa a que estudien, pero las personas en la celda a veces no tienen luz, no tienen lugar donde sentarse a leer, no tienen fácil acceso a biblioteca. Bueno, esto es un paso en ese sentido. Ahí está, o sea, tienen por un lado las comodidades para
poder justamente estudiar. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los cursos como tal? ¿Qué tipo de formación pueden decidir? Por ejemplo, ¿es solo para los que ya tenían algún grado de avance en este sentido? ¿O se puede directamente empezar una carrera de cero? Se puede empezar una carrera de cero y mucha gente de hecho lo hace. De hecho hay casos allí mismo de personas que terminaron secundaria en la cárcel y luego terminaron secundaria empezaron una carrera universitaria, que es complejo, hay una cantidad de complejidades y debates sobre si debe haber un módulo especial para universitarios, porque muchas veces las personas llegan a la universidad pero tienen delitos complejos o situaciones de seguridad complejas, que tiene que... Claro, que eso puede implicar que lo tengan que trasladar, por ejemplo. Que los hace, claro, que los hace convivir con otros, con los cuales pueden tener tensiones, porque obviamente en el ambiente universitario, una cosa es ir a una clase de una materia secundaria unas horas con un docente y otra cosa es estar conviviendo con computadoras, con biblioteca, con espacios abiertos, lo que requiere la universidad como libertad. Uh-huh. Es un enorme desafío, un gran espacio de libertad en la privación de libertad. Pero es un desafío interesantísimo y un paso muy importante para festejar, porque los buenos pasos son justamente la base para llevar luz a las oscuridades que todavía existen. Y los cursos que reciben allí son concretamente por Zoom, ¿no? Sí, los cursos mayoritariamente son por Zoom. A veces ocurren instancias presenciales con monitores o docentes que van de la universidad o los coordinadores de las carreras. Al tener un local más accesible, un centro universitario, porque hasta ahora las clases se hacían en la sala de visita de lo que eran las clases o los encuentros de ellos, las horas de trabajo universitario de ellos se hacían en la sala de visitas de lo que son las barracas. Las barracas es un Penal de Libertad, tiene el módulo grande que se ve, el celdario 1 que se ve de la ruta, el celdario 2 que fue creado hace algunos años, también en área de seguridad, es un módulo tradicional llamado La Piedra. Después tiene un sector de barracas que Farfán podía avanzar en ese tránsito, mucho más abierto, y hay una sala de visita bastante espaciosa que se usaba para las clases, pero ahora va a ser un centro universitario como tal, con su biblioteca, sus carteleras, su lugar para sentarse y leer, las computadoras que se requieren, etcétera, pero también se generan actividades. Nosotros, por ejemplo, el Día de Derechos Humanos fuimos como compañeros del equipo, hicimos un taller de derechos humanos, nos trabajamos mucho el tema de cómo los derechos van de la mano de las obligaciones, o sea que no hay derechos sin obligaciones, no hay obligaciones sin derechos, que es una cosa muy importante. Confrontar, debatir, discutir, aceptar la opinión del otro, aceptar las críticas, todo eso que a veces es difícil en el contexto de la rehabilitación, en un espacio universitario, en la privación de libertad, eso es absolutamente ineludible también. ¿Qué le dice a usted las cifras, ¿no? Emiliano la citaba al comienzo. El año pasado, 166 presos cursaron alguna carrera universitaria. Está bien, es un número que viene creciendo, por ejemplo, en relación a 2020, pero claro, estamos hablando de una población carcelaria total de 15.000 personas, ¿no? O más de 15.000 personas ya. ¿Cuánto falta y cuánto más tiene para crecer la capacidad y lo que puede ofrecer la UDELAR, las posibilidades que puede ofrecer la UDELAR en los centros penitenciarios? Bueno, pasa que yo creo que hay que mirar en la globalidad del sistema y eso depende de cómo evolucione también el sistema. El sistema, si sigue creciendo, va a empeorar. Si tenemos 15.600 personas privadas de libertad, va a empeorar, yo creo, inevitablemente, porque no hay capacidad de financiarlo ni de dotarlo de recursos humanos, técnicos, asistenciales y de tecnología para que sea razonable y eficiente. Y para que no crezca, eso requiere una visión de reforma muy profunda, que pasa no solamente por mejorar las cárceles y mejorar la infraestructura, sino por tener un sistema que se conecta con la comunidad de otra manera, con medidas alternativas, con salud mental, con seguimiento postpenitenciario, con tratamiento de las adicciones, de salud mental, con una estructura institucional diferente, con un organismo que tenga más fuerza para pelear su presupuesto, para llevar adelante sus políticas. Todo eso está en discusión en la campaña electoral y creo que es un año que es una enorme oportunidad, porque es verdad que es muy bueno que se haya abierto espacios a la universidad, también eso también refleja el aumento general de la población. Entonces yo creo que ahí hay como dos líneas. Las líneas de reforma e innovación, que hay cosas muy
muy interesantes que se están haciendo. Se abre la semana que viene una UTU en el CONCAR, se está haciendo un seguimiento desde el MIDES con personas liberadas en forma piloto, porque esperamos que se generalice en los próximos meses, pero avanzar a una tercera fase de reforma penitenciaria, yo creo que es el gran desafío, justamente para que cada escalón, desde la educación universitaria, el trabajo con el analfabetismo, que sigue siendo un flagelo muy grande, desesperante, la mejora de las condiciones. Sí, porque todavía, está bien, se da un avance en este nivel terciario, pero usted dice que se están registrando peores cifras en materia de analfabetismo en la población carcelaria. No puedo decir que estén registrando peores cifras, sino que ahora, por suerte, el Ministerio de Educación el año pasado midió y sabemos dónde estamos parados. Inclusive se han podido listar las personas que están con analfabetismo. Y bueno, cada organismo debe cumplir su tarea para llegar a ellos. Nosotros hacemos lo nuestro, identificándolos y pasando los datos, pero hay un listado que ha hecho el Ministerio de Educación y que los eleva al CODICEM para que esas personas, para que exista un refuerzo educativo y puedan ser atendidos a analfabetismo, que a veces no es fácil de doblegar, pero muchas veces se refiere a problemas también, por ejemplo, oculares, cognitivos, psicológicos. No es solamente detectar el caso y llevarlo a un aula. Pero bueno, todas esas facetas de la convivencia y de la vida, porque no es lo mismo que ocurre afuera: educación, salud, trabajo, cultura, deporte, todo eso que es un desafío siempre en la vida de cualquier habitante de la República, de cualquier ciudadano, en privación de libertad, en ese régimen tan particular que es la privación de libertad. Son desafíos mucho más complejos que requieren una política muy fuerte. Tenemos esas muy buenas señales, pero también tenemos los problemas pendientes. Estoy mirando acá, hay varios mensajes de los oyentes, hay algunos que están contentos con la noticia. Hay otro oyente, por ejemplo, como... A ver, creo que es Beatriz, pero dice: operadores penitenciarios con mínimos estudios y penados con formación universitaria. Habla de dos cosas. Por un lado, dice la ridiculez de que el recluso tenga mejor formación que el policía, y la otra es que el Estado llega tarde a esos reclusos y que debió captarlos antes. Bueno, ¿cómo ve ese punto? El Estado muchas veces llega en hora. El Estado uruguayo hace una cantidad de cosas. Tenemos un Estado social muy fuerte, tenemos una capacidad de dar ciudadanía en el país que es histórica en Uruguay, somos una referencia desde siempre en una cantidad de cosas, pero también muchas veces llega tarde, ¿no? Muchas veces llega tarde, hasta el mejor defensa del mundo llega tarde a algunas pelotas. Y Uruguay sí tiene una cantidad de áreas que tiene pendientes, cómo llegar mejor a los adolescentes, por ejemplo, a toda esa masa de adolescentes que no... Yo creo que está el foco allí. Hablamos mucho de la infancia, yo estoy de acuerdo, he trabajado y trabajo con esos temas, que hay que redoblar las políticas de infancia, pero yo creo que el gran agujero que tenemos en las políticas sociales es en la adolescencia, es entre los 12 y los 17 años, que es cuando los jóvenes pierden el tren educativo, no pueden subirse a un tren laboral, salvo que tengan algún apoyo o familiar o una posibilidad, y bueno, empiezan con un andarivel, un camino, una pendiente que muchas veces termina en la cárcel. Entonces sí, el Estado a veces llega tarde, pero hay operadores penitenciarios, la verdad, los funcionarios penitenciarios en general hacen una tarea muy importante, muy encomiable. Yo estuve, de mañana hicimos una recorrida, otra, porque estamos elaborando una nueva recomendación, le hicimos con un informe hace 2 años, con la Escuela de Nutrición. Recorrimos todo el proceso de alimentación dentro del CONCAR. CONCAR, por ejemplo, se hacen 9.000 panes diariamente. Hay 50 privados de libertad con un grupo de 30 funcionarios que todos los días a las 5 de la mañana, prenden 12 calderas gigantescas para elaborar los alimentos, en condiciones que, bueno, van a ser parte de nuestro informe. Los operadores penitenciarios son una muy buena cosa que ha desarrollado el país. El Centro de Formación Penitenciaria sigue avanzando, sigue formando gente. Dentro de los operadores penitenciarios hay inclusive gente con formación universitaria que pronto encuentra que la abogacía, la psicología o la medicina no era su carrera, la carrera humanística que querían, o no tenían el impacto humanístico que querían, y encuentran en esta tarea una canalización. Así que esa preocupación comprensible del oyente hay que matizarla, no es tan así, y ojalá que si el sistema sigue avanzando, como ocurre en muchos países como en España o en los países nórdicos, ser funcionario penitenciario sea claramente reconocido por la ciudadanía y un motivo de prestigio. Yo creo que ese es el desafío.
Cierro con un mensaje de este oyente Federico que habla de lo enriquecedora que puede ser esta experiencia. Dice, soy profesor del Instituto de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería y en 2021, durante la pandemia, dictando el curso del quinto semestre de Ingeniería Eléctrica, a través de Zoom participó un estudiante que estaba preso en el penal de Libertad. Fue una gran experiencia para todos los docentes y también para él. Poder conversar con él y conocer su realidad y la de sus compañeros en el penal nos aportó a nosotros una mirada totalmente diferente de lo que podemos hacer como profesores desde la universidad y el impacto que tiene este tipo de actividades para la formación y el futuro de las personas. Fue emocionante, dice, cuando hicimos la evaluación final del curso y él pudo participar presencialmente porque había cumplido su pena. Además, él actuaba como profesor de otros reclusos que realizaban cursos de secundaria y también él se sentía recompensado por este tipo de actividades dentro del penal. Sí, lo que lamentablemente lo malo que tiene la cárcel es cuando justamente no existe convivencia. Ese esquema de la cárcel tradicional, el encierro, el preso encerrado en su celda, marcando en la pared los días que le faltan para salir, eso equivale a violencia. La convivencia y estas experiencias enriquecedoras que son complejas, no es fácil, no es poner un pizarrón en un aula y bueno, la gente avance, estudie, se rehabilite y se transforma en un gran vecino. La cárcel es el CTI de la sociedad y en un CTI hay situaciones complejas. Es un enorme desafío, un trabajo cotidiano, un trabajo complejo, pero es un trabajo muy, muy desafiante, muy hermoso, muy humano, que puede cansar a quienes lo hacen, pero que es uno de los desafíos más grandes porque tiene que ver con tocar algunas de las profundidades de la naturaleza humana. Así que festejemos por ahora esta buena noticia y que vengan muchas más. Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, doctor Juan Miguel Petit, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, un abrazo.